tal, Juan Carlos? La política latinoamericana no da tregua. Un día nos enteramos que Lula podrá ser candidato nuevamente a la presidencia y a cualquier otro cargo en Brasil, y al día siguiente nos enteramos que detuvieron a la expresidenta de facto, Yanine Áñez, en Bolivia. Por supuesto que hay múltiples análisis que se pueden hacer sobre la cuestión jurídica. ¿Qué hizo exactamente Yanine Áñez? Si hubo sedición, si hubo terrorismo, o el significado de esa continuidad institucional que los golpistas y ella a la cabeza quisieron mostrarle al mundo. Me tengo que detener en esto porque me parece algo importante para señalar y siempre recordar que en el siglo pasado los golpes de Estado los hacían por lo general en una conjunción militares y civiles. Quienes tomaban el poder eran los militares. Cerraban el parlamento, prohibían los partidos políticos, prohibían los sindicatos, prohibían las manifestaciones, pero detrás de ellos siempre estaba el poder civil, aquellos que determinaban la política y la economía de quienes llevaban adelante los golpes de Estado. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estamos en otra etapa en América Latina e incluso quienes derrocan gobiernos dicen mantener la institucionalidad. Podríamos decir que es una victoria de la democracia. A grandes rasgos, el hecho de pensar que en la destitución de Manuel Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Paraguay, de Dilma Rousseff en Brasil e incluso de Evo Morales, siempre plantearon que se mantenía la institucionalidad, que no había sido un golpe de Estado. Tal vez el caso de Bolivia es el más claro, aunque también tiene claros y oscuros. Digo que es el más claro porque los militares le pidieron la renuncia a Evo Morales. En realidad le sugirieron la renuncia, como ellos decían. Pero por supuesto sabemos que las Fuerzas Armadas tienen el poder de la fuerza justamente como órgano del Estado que no tiene la población civil. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Un sindicato, un político o una personalidad importante le puede sugerir al presidente que renuncie, pero no va a tener el efecto si se lo pide un general de las Fuerzas Armadas o quien está comandando las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que sucedió en Bolivia. Eso fue lo que motivó la renuncia de Evo Morales, que además quiso evitar un baño de sangre. Y después asumió Yanine Áñez en un truco de magia casi en el Senado, donde no había quórum. Y esto se puede discutir en lo constitucional, cómo fue la continuidad. Pero lo simbólico de detener u ordenar la detención de quien estuvo al frente de un gobierno de facto es fundamental en América Latina. Porque la mayoría de los militares y civiles que estuvieron al frente de golpes de Estado en América Latina nunca pagaron por ello. Va a haber muchos juicios, miles de juicios se van a abrir, todo el mundo se va a presentar. Lo que no creo que vaya a haber cárcel, esa cárcel que nosotros queremos, que vayan a ocupar las cárceles que ocupan los negros y pobres, a donde comen basura, a donde no tienen ni para bañarse ni para lavarse. Eso no va a pasar, ellos van a ir a los lugares privilegiados, porque ellos tienen muchos privilegios todavía. En la Argentina, si tomamos como ejemplo, ahí sí hubo algo diferente, cuando se enjuició a los militares que habían cometido atrocidades durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero no fueron a la cárcel por haber llevado adelante un golpe de Estado. Y esto puede ser novedoso respecto de Yanine Áñez, que estuvo al frente de un gobierno de facto que no fue reconocido, por ejemplo, por el gobierno argentino de Alberto Fernández. Esto quiere decir que nos encontramos frente a una situación inédita. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el juicio, pero desde lo político lo importante, en este caso y lo simbólico, es que está presa por ahora una persona que fue presidenta de facto en Bolivia y que al año tuvo que entregar el poder justamente para mantener esta institucionalidad. Pero nadie le quita que estuvo al frente de un gobierno de facto. Yo pido justicia, que se haga justicia. Áñez tiene que pagar esa asesina. A mi hijo, ¿cómo me la ha matado? Mi hijo se llamaba Juan Martín Taco, yo tenía 18 años. Ella soñaba con ser candidata a la presidencia. Una vez que las encuestas mostraban que no tenía chances,
desistió de ser candidata a la presidencia y en las últimas elecciones subnacionales, como las llaman en Bolivia, quiso ser gobernadora de su provincia, de su departamento, como dicen, el Beni. Salió en tercer lugar, lo que muestra claramente que esa presidencia de facto no tenía apoyo popular y que efectivamente era una presidencia de facto. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla el juicio, pero como precedente puede ser muy interesante, no solamente para América Latina.